la idea es que ustedes a partir de la clase magistral luego podamos resolver algunas dudas e inclusive que los compañeros que ya tuvieron la oportunidad de ver la materia eh, nos ayuden también resolviendo dudas y haciendo aportes. La semana pasada habíamos visto el tema de territorio y hoy vamos a iniciar entonces con población. Resulta que la población, para algunos, inclusive, recuerden ustedes que ya también lo habíamos hablado, es es un elemento que inclusive era más importante que el territorio, porque algunos pueblos que se habían consolidado a partir de un gobierno, de una religión, de unas costumbres, no ocupaban el mismo territorio y sin embargo se consideraban a sí mismos como parte de un Estado. Eh, los pueblos que han sido nómadas tenían ese tipo de configuración. Vamos a mirar la reflexión que hacen algunos autores sobre el elemento pueblo o población. Dice Bordeaux, la configuración del fenómeno estatal requiere la existencia de una comunidad nacional y es por ello por lo que tradicionalmente se ha dicho que la población es uno de los elementos estructurales del Estado, el elemento psicológico del mismo, una porción de la humanidad asentada sobre un determinado territorio sometida al poder de un determinado Estado. Entonces miren ustedes que sin la configuración de esa comunidad nacional sería imposible pensar en la configuración de un Estado, porque usted no puede pensar en un territorio con soberanía sin tener a quien dirigir, sin tener unas normas a quien vayan destinadas a cumplir. Mira lo que decía Kelsen. Dice Kelsen, el concepto pueblo tiene un sentido normativo, ya que la población asentada sobre un territorio está regulado por un poder jurídico y unas normas que a su vez permiten generar cohesión social y centralización del poder. Entonces, él le está dando a ese concepto que nosotros llamamos pueblo una estructura a partir de la normatividad, es decir, es pueblo en la medida en que esa población está sometida a un orden jurídico y a unas normas. De ahí la importancia también de la relación entre población y poder. Cuando nosotros entonces empezamos a mirar cuáles son los elementos que van a determinar una población, tenemos que entender que esos elementos se configuran a partir de una raza, una lengua, una religión y unas tradiciones comunes. Recuerden ustedes que cuando hablábamos, esperen yo silencio a dos compañeros acá, recuerden ustedes que cuando hablábamos, por ejemplo, del libro El Príncipe, espérenme un momentico, cuando hablábamos del libro El Príncipe, en el libro El Príncipe, el Maquiavelo planteaba la necesidad de que se le dieran victorias al pueblo para a partir de eso generar una cohesión social. Precisamente esos elementos de la población se configuran a partir de esas tradiciones comunes y piensen ustedes para nosotros lo que es el 7 de agosto, lo que es el 20 de julio, y esas tradiciones comunes también tienen que ver con la forma en que se fueron configurando los estados y cómo se fueron generando esos héroes a partir de la construcción del Estado colombiano. Hay un fenómeno muy interesante y es que, como lo habíamos visto cuando estábamos hablando de las etapas del capitalismo, la democracia liberal tenía un exagerado optimismo porque pensaba que la configuración también del Estado se daba a partir de una comunidad solidaria, pero era una solidaridad rara, porque esa solidaridad estaba planteada a partir de que cada persona, a partir del egoísmo, limitado racionalmente, pudiese dar lo mejor de sí a la sociedad. Entonces miren la contradicción. Hay
Hay dos textos de Adam Smith que se llama uno La riqueza de las naciones y el otro creo que se llama Teoría de los valores. Entonces, cuando uno lee La riqueza de las naciones es un texto que es realmente frío, donde habla de ese egoísmo bajo los cuales están fundados esos preceptos liberales, donde hay un estado mínimo. Pero a su vez, cuando uno lo lee contrastado con la teoría de los valores, se da cuenta también de la importancia que tenía para él el fenómeno de la solidaridad y la importancia de que esa población que estaba sentada sobre una base étnica y sobre una base lingüística, sobre esos rasgos culturales e históricos, tuviesen una conciencia colectiva y pudiesen a partir de esa conciencia colectiva de esa conciencia colectiva que está basada también en una estructura política, generar la nación y esa nación a su vez estuviese sustentado sobre el valor solidaridad. Vamos a mirar ahora de dónde surge la idea de nación. Miremos lo que dice Duguit. Las naciones modernas son formaciones sociales de una infinita complejidad, compuestas por diversidad de elementos concomitantes, surgieron del mundo antiguo, del régimen feudal que durante siglos imperó en Europa. Recuerden ustedes que habíamos hablado de cómo se fueron configurando esos estados-nación a partir del feudalismo y de cómo la importancia de lo que en su momento fueron los reyes le fueron dando cohesión social, los reyes y la religión le fueron dando cohesión social a esa estructura que hoy llamamos el Estado moderno o la nación moderna. Sigue Duguit diciendo, la nación moderna es el resultante de una serie de factores de orden histórico, sociológico, cultural, político, económico y otros muchos que se conjugan en la formación de ese concepto. De manera que el sentimiento nacional, es decir, la idea de formar parte de una nación, no es un lago que surja espontáneamente ni que pueda imponerse de manera artificial. Es el resultado de la toma de conciencia de todo un conglomerado de cosas materiales e inmateriales que le han sido, le son y serán comunes. Es el sentimiento de haber vivido durante siglos durante el mismo suelo, haber compartido una misma historia, de tener por consiguiente tradiciones, glorias comunes. El sentimiento nacional es considerar la nación como el símbolo unitario de intereses. ¿Qué pasa, muchachos? Piensen ustedes cómo se fueron configurando los estados y ya no solamente salgámonos de esa configuración de ese estado europeo. Pensemos, por ejemplo, lo que fue la configuración de Brasil, lo que fue la configuración de Colombia, de Perú, de Venezuela. Entonces hay una tradición, hay una configuración inclusive desde el lenguaje, muchas veces desde la raza, pero hay que entender que, por ejemplo, en el caso de Colombia y de algunos países latinoamericanos, nosotros tenemos una multiculturalidad. Eso debido a la forma en que fue colonizado nuestro territorio. Recuerden ustedes que estaban los indígenas, luego llegaron los españoles trajeron a los afrodescendientes y entonces si nosotros vamos a ver, aquí que estoy viendo sus rostros, somos una mezcla de un montón de razas. Y eso también nos da un origen en común, también nos estructuró una forma de nación y de hecho parte también del proceso de formación del Estado fue rebelarnos contra la estructura que se tenía montada a través de esa corona española. Como pasa, como pasa realmente, como pasa realmente en muchos casos. Por ejemplo, piensen en la formación de Estados Unidos. Miren, la formación de los Estados Unidos, y por eso es tan importante el tema de la población, tiene que ver directamente con un tema que para ustedes, por la formación que nosotros tenemos, podría resultar absurdo. Cuando se estructuran los Estados Unidos, uno de los temas que fue más complejo para ellos desarrollar
Y ahí es donde uno entiende también por qué las leyes de Estados Unidos operan de cierta forma. Piensen en esto. Los ingleses no le permitían a los norteamericanos el uso de las armas. Por eso es que ellos, dentro de su constitución, por eso es que ellos dentro de su constitución tienen como un elemento vital el porte de armas. Entonces uno tiene que entender cómo es que se estructuró el Estado, cómo es que ha funcionado el esquema mental de la población para poder entender cómo funcionan los estados hoy. Sin usted entender que eso era una forma para ellos de discriminación, no entiende por qué la importancia que tienen ellos para portar armas, porque si a nosotros, pues para nosotros es muy claro, inclusive por la situación social que vivimos, que ese elemento de no portar armas para nosotros sería supremamente sencillo. Nosotros nos acostumbramos a eso y no vemos en eso una forma de discriminación. Pero para los estadounidenses eso es gravísimo. Entonces ahí ven ustedes cómo esas tradiciones culturales que surgen en la población son las que luego van a estructurar ese ordenamiento jurídico. Hablemos del concepto anímico de nación. Y para el concepto anímico de nación tenemos un teórico que se llama Mancini y dice lo siguiente: una sociedad natural de hombres con unidad de territorio, de costumbres y de lengua, y con una vida y conciencia en comunes. Eso para Mancini es lo que forma la nación. Mire, pues les repito, una sociedad natural de hombres con unidad de territorio, de costumbres, de lengua y con una conciencia en comunes. Aquí vemos entonces que él, por ejemplo, deja de lado la soberanía. No, para él no es importante la soberanía frente al concepto anímico de nación. ¿Qué es importante para él? La lengua, las costumbres, el territorio y una conciencia de vida en común, que eso es supremamente importante. En la estructuración de lo que es el elemento población, yo tengo que entender que no solamente me diferencia de las otras comunidades o de los otros estados el territorio, sino también ese sentido en común, porque muchos estados, las fronteras realmente son paralelos, ¿cierto? Pero eh, pero lo que también me diferencia es que yo tengo unos líderes en común, que yo tengo otros símbolos que para mí representan la nación diferente a lo que pueda tener otra concepción de nación. Eh, ese término de nación, muchachos, no fue conocido en la Edad Media. Ese término realmente que nosotros concebimos como nación era en la antigüedad asociado con provincia o región. Entonces, eh, en la antigüedad, realmente, si ustedes buscan, es decir, la nación romana, no. El Estado romano que estaba dividido en provincias. La nación griega, no. Entonces estamos hablando del Estado griego que estaba dividido en diferentes estados o en diferentes provincias mejor. Ahora hablemos de lo que es el patriotismo y el nacionalismo. Muchachos, con estas dos cosas hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y no solamente frente a la situación de lo que está pasando hoy, sino desde esa estructura histórica. ¿Qué es el nacionalismo? Es en sentido peyorativo una distorsión del patriotismo, porque consiste en explotar un sentimiento nacional del pueblo con fines políticos y en ocasiones con fines económicos y bélicos. Recuerden ustedes que en la época moderna, la forma en que se estructuró los estados fascistas fue a partir de precisamente de ese nacionalismo, que eso es una deformación del patriotismo. Entonces, recuerden ustedes que se Profe, planteaba, sí, perdón, profe, ¿nos podría repetir qué es nacionalismo? Es que claro, no. claro que sí, claro que sí. El nacionalismo en sentido peyorativo es una deformación del patriotismo. ¿En qué consiste ese nacionalismo? Y con el ejemplo lo vamos a entender mejor. Es explotar un sentimiento nacional con fines políticos, económicos y bélicos. Entonces, ¿eso cómo se configuraba? Piensen ustedes en lo que pasaba con Hitler.
Hitler lo que hizo fue decirle a los alemanes, vea, ustedes son la raza pura, ustedes son la raza aria. Y esa raza pura, esa raza aria nació para dominar el mundo, para estar por encima de las otras razas, para estar por encima de los otros estados. Y con esa postura, explotando ese nacionalismo, lo que hizo entonces fue estructurar una moral, unos valores que fueran destructivos frente a las otras razas y culturas y autodestructivos también, porque recuerden ustedes que ese sentimiento de amor propio muchas veces termina destruyendo a un pueblo. Les recomiendo, si quieren, que me parece muy chévere que lo puedan relacionar, para que lean la historia de Narciso. eh, y busquen ustedes la similitud entre lo que puede pasar con el nacionalismo y ese excesivo amor por su cultura, donde lo que uno termina haciendo es despreciando otras formas de vida, de cultura, de raza. Mm, pasa hoy pasa hoy muy fuerte ese excesivo nacionalismo con algunos pueblos que tienen relación con el Islam. Hoy hay muchos problemas de nacionalismo también entre India y Pakistán, que es la región que llamamos Cachemira. Miren ustedes también lo que está pasando con Donald Trump y la forma en que está afrontando la crisis. Se van a dar cuenta ustedes si miran estadísticas, la forma en que están muriendo los latinos y los afrodescendientes, por esa forma de ese sentimiento nacional que aflora de forma peyorativa, violentando los intereses y los deseos de las otras comunidades. En cambio, el patriotismo es ve, yo soy consciente de mi historia, yo soy consciente del amor que tengo por Colombia, del amor que yo siento por Bolívar, del amor que yo siento por la configuración de este Estado, ser consciente entonces de las riquezas, ser consciente de las deficiencias, ser consciente de la importancia cultural que tiene Colombia en Latinoamérica. Entonces eso lo que me hace a mí es sentir un orgullo, pero un orgullo que no desprecia a los otros estados o a las otras naciones por la forma en que están configuradas. No me lleva a mí a mirar por debajo del hombro a los venezolanos, no me lleva a mí a mirar por debajo del hombro a los brasileros o a los argentinos, sino que lo que me lleva es a yo sentirme orgulloso de esa historia que se ha construido como país. Por último, entonces, vamos a ver dentro de esta concepción de nación la patria y los símbolos patrios. La plena realización del concepto de nación tiene lugar en torno al sentimiento de patria. Puede decirse entonces que la patria es la encarnación de un ideal de nación y es la representación de una serie de valores comunes materiales e inmateriales que se han compartido por el pueblo durante los tiempos. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, cuando yo veo la bandera de Colombia, cuando yo veo el escudo, cuando yo escucho el himno, lo que nos están diciendo es, esos son los símbolos patrios, y ahí es donde más se configura la idea de nación. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de salir por fuera del país, pero cuando suena el himno nacional y uno está por fuera, uno siente un orgullo, un amor. Eh, Cuando usted está por fuera del país y ve otras personas con la camiseta de Colombia, usted se siente como si estuviera en familia. Y eso lo hace es la idea de nación, porque si no sería imposible configurar ese tipo de cosas. Yo nunca he estado en un mundial de fútbol, pero me encantaría, porque yo me imagino lo que debe ser esa situación de usted, personas que nunca ha conocido, que pueden ser del Amazonas, del Guainía, de Putumayo, de Cúcuta, y usted las junta porque tiene la misma camisa y le está haciendo fuerza al mismo equipo, porque ahí está James, porque ahí está Cuadrado, y eso es lo que estructura esa idea de nación frente a esos símbolos patrios, que son supremamente importantes. Entonces recuerden ustedes que la patria frente al tema de la nación es la configuración de esos símbolos, no se les puede olvidar. Cuando les pregunten, ¿qué es la patria? Entonces son los elementos simbólicos que tienen relación con la idea de nación. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, muy bien. Vamos a mirar quiénes conforman la población.
Para mirar quiénes conforman la población, vamos a leer el artículo 4 de la Constitución. Se los voy a leer. Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer las autoridades. Aquí ya nos dijo quiénes eran la población. La población está constituida por los habitantes permanentes o transeúntes, nacionales o extranjeros. Todas esas personas, espérenme un momentico, que hay una persona que va a entrar. Todas esas personas, muchachos, hacen parte de la población. ¿Quiénes? Los nacionales, que viven en el país de forma permanente o son transeúntes. Y además los extranjeros, todos ellos desde que estén en territorio nacional, están sometidos a la Constitución Nacional. Bueno, miremos ahora la noción de nacionalidad. Para algunos es el lazo que une a determinada persona con una nación y para otros es el vínculo entre una persona y el Estado. Realmente, muchachos, cuando nosotros hablamos de la nacionalidad, estamos hablando de una relación que tiene una persona con un Estado y que lo une a ese Estado. Mira lo que dice Copetel Lizarralde. Dice, la nacionalidad es un vínculo jurídico y político que relaciona a una persona con determinado Estado. Y hay unas formas para establecer esa nacionalidad. Vamos a empezar. Ojo con esto. Ojo con esta parte que es muy importante. Entonces, formas para determinar la nacionalidad. Primero tenemos el ius sanguinis. Ahorita vamos a ver en el artículo 96 que en Colombia se acepta el ius sanguinis. Es nacional el hijo de padre o madre naturales del mismo país, aun cuando haya nacido en el extranjero. Este sistema ha sido adoptado por la mayor parte de los estados europeos con miras a que quienes emigran a otros continentes no pierdan la vinculación directa con el país. Bueno, ¿qué significa esto? Pensemos en lo siguiente. El ejemplo que colocábamos ayer con la hermana de Estefanía. Entonces, la hermana de Estefanía tiene una hija en Nueva Zelanda. El esposo inclusive puede ser de Australia, pero si la hija nació de una ciudadana colombiana, esa niña que nació por allá en Nueva Zelanda tiene también la nacionalidad colombiana. ¿Queda claro? ¿Cierto? Está sencillo. Nació en Frankfurt, Alemania. El papá es colombiano. Por el ius sanguinis, ese muchacho, ese niño, es un nacional colombiano. Ok. Ahora miremos el ius soli. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir por favor la definición del ius sanguinis? Sí, el ius sanguinis es el derecho de sangre. Y entonces establece que todos los hijos de ciudadanos colombianos, independientemente del lugar donde nacen, tienen la nacionalidad colombiana. Es eso, básicamente. Ius soli. El ius soli es la nacionalidad que se determina por el lugar de nacimiento. Ese ius soli fue el sistema que originalmente adoptaron los estados latinoamericanos. Entonces, usted es colombiano porque nace en Colombia, usted es brasilero porque nació en Brasil. Supremamente sencillo. ¿Sí o qué? Ahí no hay dudas. El ius soli. La nacionalidad determinada por el lugar de nacimiento. También la reconoce el artículo 96 de la Constitución. Ahora miremos el ius domicili. ¿Cuál es este? La nacionalidad se adquiere por la residencia o domicilio en un determinado estado. Esto fue, muchachos, lo que ustedes también leyeron ayer
que yo les había colocado, la ley 43 de 1993, de la forma en que se puede hacer un proceso de naturalización a partir de usted estar domiciliado determinado tiempo, ustedes ya saben, 2 años, ¿para quiénes? ¿Quiénes pueden pedir la naturalización? Venezolanos, Sí, porque ellos hacen parte de qué comunidad. extranjeros. Extranjeros, pero ¿de cuál comunidad? Porque los extranjeros son a los 5, pero hay una excepción que es a los 2. Latinoamericanos y del Caribe. Eso. Exacto. Ojo pues con eso. Entonces, claro, usted a partir del domicilio puede adquirir también la nacionalidad. Y ese domicilio entonces también tiene que ver con la adopción. La adopción de la nacionalidad es cuando yo tengo una nacionalidad de forma primigenia y solicito a otro estado que también me dé la nacionalidad, y ese estado se la puede conceder o no, que es lo que veíamos ayer también con la ley 43 de 1993. Hay otra forma de adquirir la nacionalidad y es una que se llama la anexión territorial. Y esa anexión territorial se da cuando un estado desaparece porque se fusiona con otro o se absorbe otro. Piensen en lo que pasó con Puerto Rico. Puerto Rico era un estado independiente y se convierte en parte de los Estados Unidos. Entonces, ya no se dice yo soy ciudadano puertorriqueño, sino que yo soy ciudadano estadounidense. ¿Listo? Esa es fácil, ¿sí o qué? La anexión territorial. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, Cuando Estefanía. una persona pide asilo político en otro país, también esa es una forma de conseguir la ciudadanía. No, realmente, ¿O eso es qué? a ver, realmente lo que permite la solicitud de asilo político es que usted ya fije su domicilio por fuera del país. Y la solicitud de asilo político lo que puede ayudar es a que usted puede ayudar, pero no necesariamente es así, a que usted empiece a generar, de acuerdo a la estructura del Estado, a la política del Estado, el domicilio que se determina por X tiempo para solicitar la nacionalidad, pero puede ser que, les voy a contar un caso, es el del Carlos Gaviria Díaz. Carlos Gaviria Díaz solicitó asilo político en Argentina, precisamente porque lo estaban persiguiendo para matarlo, por allá en los años 80, pero él nunca tuvo el ánimo de ser ciudadano argentino. Cuando mejoró la situación, volvió a Colombia. Pero hay gente que sí pide el asilo político y se queda. Es decir, no es que una sea consecuencia de la otra, pero puede ser. Hay otra cosa, muchachos, y es que se puede configurar lo que se llama la múltiple nacionalidad cuando los estados permiten abiertamente la combinación del ius soli y el ius sanguinis. Esta forma está también establecida en el artículo 96 de la Constitución para que ustedes la tengan en cuenta. Y por último, se habla de nacionalidad por dependencia o extensión cuando el padre o la madre adopta determinada nacionalidad y por esa dependencia los hijos menores de edad también la adquieren. Listo. Bueno, ¿quiénes son nacionales? Sí. Pero después de que ellos cumplen la mayoría de edad y no vuelven a pedir la nacionalidad, se les quita. Sí, se les puede quitar. Ellos tienen que decir si aceptan o no la nacionalidad, o si no, pueden perderla, como lo establece la ley 43 del 93. Sí. Bueno, ¿quiénes son nacionales? En términos generales, los que establece el artículo 96. Vamos a leer el artículo 96. Es muy largo, pero básicamente vamos a hablar. Los naturales por nacimiento, los naturales de Colombia que con una de dos condiciones, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviera domiciliado en la República al momento del nacimiento. B. Los hijos de padre o madre colombiano que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaran en el territorio colombiano
o se registren en la oficina consular de la República. Por adopción, los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en que se pierde la nacionalidad. B, lo que hablamos ahora, los latinoamericanos y del Caribe, por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad puedan ser inscritos como colombianos. C, los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos con aplicación del principio de reciprocidad según los tratados públicos. Péguele en una leyita de artículo 96, pero básicamente entonces ya sabemos quiénes son nacionales. El concepto de ciudadanía es una calidad que adquieren los nacionales por nacimiento o por adopción mediante el lleno de los requisitos legales. ¿Qué significa ciudadanía? Ciudadanía significa cumplir una edad que habilita para la plenitud de derechos civiles, ¿cierto? Y relativamente para los derechos políticos. Ya les voy a explicar por qué. Porque realmente usted con los 18 años adquiere el derecho a elegir, no necesariamente a ser elegido. En Colombia se ha establecido que hay algunos límites de edad para adquirir o para acceder a ciertos puestos. Entonces, si usted quiere ser representante a la Cámara, tiene que tener 25 años. Para ser presidente de Colombia, tiene que tener 30 años. Y los mismos requisitos para ser presidente los tiene para ser senador. Los mismos requisitos que tiene para ser representante a la Cámara los tiene para ser ministro en Colombia. Y para ser contralor se exige la edad de 35 años. La calidad de ciudadano se puede suspender. ¿Por qué? Por una decisión judicial, una sentencia de interdicción, o por condena por la comisión de delitos comunes. Y lo que les decía ahora, la declaratoria de incapacidad, que la pueden hacer los jueces de la República. Ahora miremos frente a los extranjeros. Los habitantes de un país que carezcan de la nacionalidad son considerados extranjeros y disfrutan por lo general de los mismos derechos civiles. Sin embargo, se les restringe en ciertos casos. Por ejemplo, en Colombia, los extranjeros tienen el permiso de votar solo para las elecciones municipales, solo para las municipales. Ellos no pueden participar en elecciones, por ejemplo, a gobernador o a presidente, pero se les da el derecho a votar precisamente porque así es esa ficción jurídica de que ellos también, por el hecho de votar, hacen parte de, por el hecho de tributar en ese estado, en ese territorio, en ese municipio, tienen la posibilidad entonces de votar. Esa es una facultad que les ha permitido la Constitución y la ley. Muchachos, miren, en el mundo moderno, hoy, el tema de la población es un tema complejo. En la antigüedad, la población era considerado el factor secundario. Hoy se considera con mayor cuidado que puede ser inclusive el factor primario para la constitución del Estado. Recuerden ustedes todo lo que viene pasando con la explosión demográfica, la dificultad inclusive que se presenta porque algunos estados no tienen la forma de satisfacer las necesidades de las personas, pero por otro lado y en contradicción a ello, miren ustedes que los estados fuertes realmente son los que tienen mucha población. En América, pues estamos Estados Unidos, países como Brasil, la India, China, el mismo Rusia, son superpotencias que se han venido como configurando y eso les ha dado también la posibilidad, a partir de tener mucha población, de generar una producción. Entonces esas explosiones demográficas, muchachos, también de alguna forma en el contexto mundial hoy generan preocupaciones precisamente por lo que es
la conservación del medio ambiente a partir de un crecimiento sostenible con poblaciones que cada vez requieren más desarrollo de esas competencias ciudadanas. Y, y para nosotros entonces, desde la teoría del Estado, es un tema bien importante. Muchachos, ya se va a terminar la clase. Recuerden entonces ustedes que esta la voy a publicar en el canal de YouTube y voy a abrir una nueva sesión para que resolvamos dudas y hablemos frente a la clase magistral. ¿Listo? Nos vemos en un momentico.